CC Evang Aysén Chile, Universidad Cristiana Chequiná y Agencia Internacional de Capellanes Cristianos AICC Chile presentan Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos, en la voz del pastor y capellán cristiano evangélico, Hugo Guerrero Salamanca. Mis muy benditos y benditas del Señor, bienvenidos. Gracias por estar un día más junto a nosotros, aquí en Luz en la Oscuridad. Hoy vamos a situarnos en un libro del Nuevo Testamento de la Biblia, libro de Hechos, capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vivimos un tiempo entre la pugna de pensamientos diversos y doctrinas filosóficas que se confrontan con gran severidad y divergencia desde todos los ámbitos de la sociedad. La discordancia se ha hecho cada día más frecuente y en muchas ocasiones feroz, atentatoria e incontrolable. Particularmente a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre de Cristo, conocidos como los cristianos evangélicos, se les acusa de ser intolerantes o de creerse jueces frente a la corriente de inmoralidad y pecado que se cierne y crece en el mundo, principalmente que ante el uso de su libertad de expresión se refieren a ello, es decir, cuando por derecho hablan contra el pecado. Pero oponerse al pecado no es malo. La advertencia de ello es como la advertencia que podemos dar ante un camino cortado y el riesgo de seguir adelante haciendo caso omiso, lo que se puede traducir en una muerte inminente. Ciertamente a los hijos de Dios se nos advierte acerca de la práctica de juzgar en forma injusta. Sin embargo, Jesús, frente a la oposición al pecado y sobre la advertencia que declaran sus seguidores ante la dirección del camino de muerte a que es conducida la humanidad, también nos elogia cuando lo hacemos con justa justicia, señalando en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo cierto es que los hijos de Dios estamos exigidos y mandatados a predicar todo el consejo de Dios, incluyendo, guste o no, toda la enseñanza de la Biblia y la advertencia del resultado a quienes viven y practican una vida de pecado, aunque el pecador sienta que es juzgado por su actuar. Así lo enseña el apóstol Pablo a Timoteo ante similar pensamiento del pecador que siempre se siente atacado por el mensaje del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. El compromiso adquirido con el Señor no puede ser anulado por el temor que pueden infundirnos quienes, parapetados en su degradación y liviandad de vida, disparan sus dardos de libertinaje mundano que desde el tiempo de los tiempos ha causado dolor al corazón de Dios. Las palabras y enseñanza de Pablo deben cobrar importancia en medio de los acontecimientos que se ciernen en las contaminadas aguas de esta humanidad. Y, como señalara el apóstol Pablo en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, ni las acechanzas de los paganos, ni las lágrimas, ni las pruebas a que nos someten deben acobardarnos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones y llamándoles con toda humildad al arrepentimiento. Pablo, tras una lista de desdichadas acciones vividas, esperaba aún la muerte si era necesario, pero ni ello acallaría su voz de anunciar las nuevas de salvación y lo necesario de renunciar al pecado. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Declara en Hechos capítulo 20, versos 25 al 27. Amado, amada, mantenernos en la senda y compromiso con el Señor, de sostenernos en los dichos de su justicia, inevitablemente definirá la injusticia en la que se mueve el mundo. Y por consecuencia, el pecador que vive una vida que no agrada a Dios, lo más probable es que dará golpes y apuntará su artillería, aduciendo intolerancia y llamándonos retrógrados.
Pablo y muchos otros, y como el mismo Juan el Bautista, provocaron ira en los pecadores, como relata Marcos en el capítulo 6, versos 18 y 19. Y frente al cuadro de un baile cargado de erotismo de la hija adolescente de Herodías, logró sentencia y silenciar a Juan y lo declarado por el Bautista. Pero lo cierto es que ni con la muerte de un justo pudieron silenciar la verdad del pecado que los consumía y los revolcaba en sus concupiscencia. Porque así de real y poderosa es la palabra declarada de Dios en labios de sus justos, hechos justos por Jesús. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo declara Isaías 48. Que en la justa justicia de Dios, el Señor nos sorprenda haciendo su voluntad, contra todo señalamiento y manifestación humana, porque Dios nos escogió para predicar su verdad y llevar a los pecadores al arrepentimiento. Que Dios le bendiga, amada, amado en Cristo Jesús. CC Evang Aysén Chile, Universidad Cristiana Chequiná y Agencia Internacional de Capellanes Cristianos AICC Chile presentaron Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos, en la voz del pastor y capellán cristiano evangélico Hugo Guerrero Salamanca.